En este tema discutiremos la actualización en el manejo del recién nacido. Iniciaremos hablando del minuto de oro y continuamos con la hora de oro del recién nacido prematuro y su importancia. Como sabemos, las últimas recomendaciones del ILCOR, que es un grupo de expertos que analizan toda la evidencia publicada y son los que realizan los diferentes algoritmos dependiendo de la evidencia que se encuentra en ese momento, fueron publicadas en octubre de este año. Y entonces vamos a repasar los principales puntos. Ellos hablan de la importancia que tiene una adecuada preparación y anticipación tanto del equipo que vamos a utilizar en el momento del nacimiento como de las personas que van a participar en esa reanimación, que sepan lo que tienen que hacer. Hablan de que el 85% de los bebés que nacen no van a necesitar nada más que un soporte en la transición. No reanimación, solo un soporte a la transición. Eso significa no necesitan oxígeno. Entonces, estos bebés pueden irse a hacer piel con su mamá y hacer que esa transición sea lo más gentil posible. El tercer punto es el pinzamiento oportuno del cordón umbilical. Ellos hablan de aproximadamente 60 segundos para el clampeaje del cordón umbilical. Ustedes saben los beneficios que esto tiene para el recién nacido a término y aún más para el prematuro. Menor necesidad de transfusiones. Estos bebés van a tener menos anemia los primeros meses de vida y entonces nos va a ayudar mucho en esa estabilización de los signos vitales las primeras 24 horas de vida. Importante el control de la temperatura del bebé prematuro, porque esto es uno de los factores de riesgo que nos aumenta la muerte de los bebés en un 28%. Así que el mantener esa temperatura dentro del rango de 36.5 a 37.5 grados nos va a ayudar mucho a mejorar el pronóstico de nuestro bebé. Los sistemas de monitorización, el uso de saturador de oxígeno, acuérdense que durante la reanimación se coloca en la mano derecha del paciente y nos da información sobre cuál es la saturación dependiendo de los minutos de vida. ¿Esto por qué es importante? Porque nos va a guiar sobre la necesidad del uso de oxígeno suplementario en la reanimación de este bebé. Importante, acuérdense de que lo más importante en el momento de la reanimación de un bebé es una adecuada ventilación. Eso significa que si tenemos una ventilación efectiva, la frecuencia cardíaca, que es el principal indicador de que nuestra reanimación está funcionando, va a empezar a mejorar. No recomiendan aspirar tráquea de rutina en los recién nacidos que tienen líquido amniótico con meconio, sino que solo debería de hacerse si ese meconio está obstruyendo la vía aérea. En cuanto a compresiones torácicas, si no hay respuesta después de una ventilación efectiva y ya hicieron los pasos correctivos de la ventilación, que es el Mr. Sopa, entonces deben iniciarlos de forma pronta, idealmente después de haber intubado al paciente. Y uno de los principales cambios es que ahora recomiendan suspender la reanimación si no hay frecuencia cardíaca al nacimiento. Antes se suspendía si a los 10 minutos de una buena reanimación no había frecuencia cardíaca, y ahora la recomendación es siga haciendo reanimación hasta 20 minutos. Si a los 20 minutos no tiene frecuencia cardíaca, puede suspenderla. La recomendación de iniciar toda reanimación con oxígeno al 21% y en el prematuro, antes se recomendaba empezar en 30% e ir aumentando a partir de ahí. Ahora bajaron un poquito el rango y dicen inicie la reanimación del prematuro con 21% y va aumentando según las necesidades de su paciente o según la respuesta de su paciente. El uso de CPAP temprano es otra de las recomendaciones para poder reclutar ese pulmón y lograr nuestro objetivo, que es una adecuada reanimación. Veamos que el conocer los factores de riesgo prenatal nos va a preparar mentalmente para lo que
viene en el momento del nacimiento. Entonces debemos hablar muy bien con el obstetra, con el ginecólogo y saber si es una mamá preeclámptica, si es una mamá hipertensa, si tuvo hemorragia. Todos estos factores de riesgo nos dan una idea de qué necesitamos para atender a ese bebé en el momento que nazca. Desde el material hasta cuántas personas tenemos que tener preparadas en nuestro equipo para asistir a este bebé. Es importante designar los roles que tiene cada persona en el momento de la reanimación. Eso significa, por ejemplo, si vamos a tener 3 personas que van a participar en esa reanimación, la persona que se encuentre en la cabecera del paciente va a ser el encargado de la vía aérea y va a ser el líder de la reanimación. Debemos decirle exactamente qué tiene que hacer. Entonces ese primer reanimador va a posicionar la vía aérea, va a colocar el gorrito del bebé, es el encargado de permeabilizar la vía aérea, que es aspirar primero boca y luego nariz, es el encargado de ventilar al bebé si fuera necesario y de intubar o colocar mascarilla laringia si lo necesitara. El segundo reanimador va a ser la persona que esté del lado derecho del paciente. ¿Qué va a hacer esta persona? Seca y estimula al bebé, va a auscultar si tiene buena entrada de aire una vez iniciaron la ventilación, cómo está la frecuencia cardíaca, coloca el pulso oxímetro en la mano derecha del paciente y es el encargado de iniciar las compresiones torácicas. Y luego el asistente, que va a ser nuestra persona al lado izquierdo del paciente, es el encargado de iniciar el reloj, porque esos tiempos en los que vamos haciendo cada actuación es muy importante. Es el encargado de preparar medicamentos, hacer las anotaciones y asistir en lo que se necesite. Optimicen siempre la ventilación, que es nuestro objetivo con el recién nacido. Acuérdense que este grupo de pacientes, la causa principal de paro cardiorrespiratorio es ventilatoria, a diferencia del grupo pediátrico y del grupo de adultos, que suele ser más a nivel cardíaco. Los cuidados que vamos a necesitar después de la reanimación o un bebé que necesitó reanimación es monitorizar temperatura y la glucemia o el azúcar. Bueno, vamos ahora a hablar de los avances en el manejo del recién nacido prematuro y la hora de oro del prematuro. ¿De dónde nace ese concepto? La hora de oro es algunas veces conocida como la hora mágica. Eso es la primera y la última hora del día en donde la luz es mejor y es un concepto de fotografía, ya que son los momentos en los que las fotos salen más bonitas. ¿Qué pasa en el ámbito sanitario? Es este periodo crítico en el que se produce un daño o ocurre un evento y la atención de ese paciente de forma adecuada y óptima va a repercutir en el resultado definitivo. ¿Cuáles son los objetivos de la reanimación en el prematuro? 1. Minimizar las pérdidas de calor. Ya vimos que ese es un factor de riesgo independiente de muerte en el prematuro. Dar una adecuada ventilación. Eso significa establecer la respiración espontánea y adecuado reclutamiento alveolar y pulmonar. Evitar tanto picos de hiperoxia como de hipoxia, el clampeaje oportuno del cordón umbilical y mantener un adecuado gasto cardíaco. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo? Tenemos que plantearnos en el tratamiento precoz dirigido a objetivos puntuales, guiado por protocolos basados en la evidencia. Tenemos esos retos de monitorización y estar pendientes de nuestro paciente y cómo va respondiendo a nuestras acciones, y una adecuada comunicación y trabajo en equipo es clave para lograr nuestros objetivos. En el prematuro, ¿qué sucede? Es el paciente más vulnerable que podemos tener. Por eso es tan importante lo que hagamos en su primera hora de vida. Es el momento en el que tenemos que lograr que ese bebé se estabilice, realizar todas las acciones que necesitamos hacer, poner catéteres, todo, y dejarlo en paz. Entonces, ¿cómo la definimos? ¿Cuánto dura y quién es el responsable? Es muy importante entender que el prematuro no viene solo. Debemos siempre enfocarnos en que es el prematuro y su familia,
y vamos a ver muchos médicos, enfermeras, muchos profesionales que vamos a estar interactuando con esta familia. Desde el obstetra, los pediatras, los neonatólogos, el personal de enfermería en sala de partos. Luego tenemos ese equipo de reanimación, el equipo de transporte que va a llevar al bebé a la unidad de cuidados intensivos o a un hospital de referencia si este lo necesitara, el personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos, neonatólogos, residentes de pediatría, el equipo de radiología, los cardiólogos, el psicólogo, la trabajadora social, los mediadores culturales, y todo esto tiene que suceder con muy buena coordinación y trabajo en equipo. Vemos que la mujer embarazada y que va a tener un bebé prematuro, este es un momento de shock y estrés tanto para ella como para su familia. Es una situación muy inesperada y necesitamos dar muy buena información y que haya buena coordinación entre el equipo obstétrico y neonatal. Anticiparnos a cualquier eventualidad que podríamos tener. Prueben todo su equipo, vean que todo el mundo sepa y tenga claro qué va a hacer durante esa reanimación para evitar errores y que ese bebé tenga los mejores chances o las mejores posibilidades posibles dentro de lo que cabe el resto de la vida. Todo cuenta desde el principio. Debemos de intentar hacer lo mismo, tener las mismas actuaciones independientemente de dónde nos encontremos. Y entonces vemos que vamos a tener muchos factores alrededor, ese estrés de la familia, el estrés de ese bebé ante todos estos estímulos para los que no está preparado, esa situación afectiva de la familia, la separación de la madre, y tenemos que tener muy claro la importancia de nuestro oro líquido o la lactancia materna, preocuparnos por aspectos del ambiente, que luego hablaremos un poquito en los cuidados centrados en el desarrollo y en la familia, y cuidar la luz, el ruido, la postura en la que está el bebé y intentar molestarlo lo menos posible. En el momento del transporte o del traslado tenemos que vigilar 3 cosas principalmente, que son la temperatura. Debemos tomarla cuando el bebé sale de sala de partos y cuando llega a la unidad, o sale de este hospital y llega al otro hospital. Idealmente tiene que mantenerse en el rango 36,5 a 37,5. Luego el objetivo del control del oxígeno suministrado. Ustedes saben que tan malo es los picos de hiperoxia con oxígeno muy muy alto como la hipoxia, el oxígeno muy bajo. Y tenemos que controlar la ventilación. Además de intentar optimizar siempre y revisar lo que estamos haciendo. Acuérdense que toda persona que se cierra pierde esa oportunidad de ser mejor y de aprender cosas nuevas todo el tiempo. Tenemos que entender que esto es un proceso muy complejo, que tenemos un paciente muy vulnerable, es un reto multidisciplinar y un reto asistencial. Todo cuenta desde el principio. Es un proceso continuado en diferentes espacios, pero que tiene los mismos principios en diferentes escenarios, y tenemos que tener una orden de prioridades para cada paciente, individualizar lo que necesita cada paciente. Nunca se olviden de la familia y acuérdense que este bebé es vulnerable. Y como conclusiones o puntos claves, veamos que nuestro objetivo es lograr esa estabilidad hemodinámica, térmica y cardiorrespiratoria del bebé. La piedra angular es una ventilación efectiva. Queremos evitar los picos de oxígeno muy alto y de oxígeno bajo, de hipoxia y de hiperoxia. Evitar hipotermia colocando al bebé en una bolsa de plástico para evitar que pierda demasiado calor. Facilitar la estabilización, acuérdense del clampeaje oportuno del cordón umbilical, esperar esos 60 segundos por lo menos para
lograr esa estabilidad, mejor presión arterial, mejor gasto cardíaco, esas primeras horas de vida del bebé que esperamos para clampear el cordón. No porque sea prematuro tenemos que correr y clampear el cordón inmediatamente. Así que con esto terminamos el tema que abarca ese momento del nacimiento y estabilización del prematuro. Muchas gracias por su atención.